La presentación está a cargo de Foro Republicano. Foro Republicano es una corporación de derecho privado que está muy cerca de cumplir 10 años ya, el próximo 25 de agosto. Ya les mandaremos una invitación para ese acto de los 10 años, que tiene por objetivo formar personas y colaborar con la que hemos denominado tarea fundamental: superar todas las pobrezas, la pobreza de la violencia, la pobreza del lenguaje, la pobreza de la drogadicción, la pobreza de la marginalidad, pobrezas materiales y pobrezas culturales. Sebastián Bure es uno de los fundadores de Foro Republicano, junto con quien les habla, junto con Diego Olfos, que hoy día es nuestro anfitrión, y con otra treintena de personas que seguramente algunos de ustedes conocen. Y seguramente algunos de ustedes también son fundadores de Foro Republicano y están asistiendo a la presentación de este libro. Sebastián es empresario, estudió en el Colegio St. George, lo cual es un gran mérito y nos hace hermanos de leche con Sebastián. Aunque él es mucho, mucho mayor que yo, pero aún así nos hace hermanos de leche por haber recibido esa nutriente maravillosa del St. George de los años 50 y 60. Este es su cuarto libro. El libro anterior probablemente muchos de ustedes lo conocen, lo leyeron, Hacia un nuevo paradigma sociopolítico. Le insistimos mucho a Sebastián que pudiera hacer un resumen de ese libro, y El ocaso de la democracia representativa es la obra acotada, mucho más perfilada de Sebastián sobre los planteamientos que él ya hacía hacia un nuevo paradigma sociopolítico. Primero, las felicitaciones para Sebastián, y en segundo lugar, agradecerle muchísimo a Marie-Claude Mayo, nuestra querida Coqui, abogada de la Universidad Católica, concejal recién flamantemente elegida por la comuna de Las Condes, prosecretaria del Partido Republicano. Y a nuestro querido Gonzalo Cordero, abogado de la Católica también, columnista de La Tercera, iba a decir del Mercurio, me salió la autodefinición, columnista de La Tercera, a quien todos leemos todas las semanas, analista político, persona de gran sabiduría. Tenemos, por lo tanto, dos personas que van a poder trabajar con sus preguntas a Sebastián y con los comentarios que le van a ir haciendo este libro magnífico. Muchas gracias para todos los que se están incorporando. Ya somos 50 personas. Muchas gracias de nuevo a Sebastián por el esfuerzo enorme que ha hecho, a la Coqui, a Gonzalo por las preguntas que van a hacer. Vamos a tener una presentación un poco atípica en el sentido que ellos le van a hacer preguntas a Sebastián, y una vez que Sebastián conteste, brevemente Sebastián, ellos van a hacer a su vez comentarios sobre las respuestas de Sebastián. Coqui, te dejo con la palabra. Muchísimas gracias. Primero que nada, contarles que para mí ha sido un orgullo haber leído tu libro, Sebastián. Me sacaste de la política un rato, de la parte física a la parte teórica y a todo esto que tú propones. Y solamente antes de hacer la pregunta, quiero felicitarte, porque me doy cuenta que esto no es una vocación reciente, esto es una trayectoria de toda la vida. Tú has hecho esfuerzos reales porque Chile cambie, has advertido con tiempo los procesos que Chile está viviendo y le has aceptado. Entonces, primero que nada, felicitarte. Vi tu blog también, me informé un poco de tu trayectoria, así que te agradezco todo eso. Para mí ha sido un bálsamo y un baño de cultura haber leído tu libro. Así que primero que nada, felicitarte. Y mi primera pregunta para ti es, bueno, un poco el título de tu libro deja entrever que tú estableces una diferencia entre lo que se denomina la democracia original, ¿cierto?, de la antigüedad, y la democracia representativa. ¿Cuál para ti sería esa diferencia? ¿Cómo nos puedes explicar ese tema? Bueno, a ver, nosotros sabemos que la democracia representativa, en el fondo, establece, es como, es donde se establece el colectivismo, o sea, la esencia del sistema democrático representativo de hoy tiene un germen colectivista donde las personas no desarrollan, no ejercen su libertad plena, porque no estamos hablando de moverse territorialmente o qué sé yo, sino que desarrollar su humanismo, todas las facultades que tenemos, que tiene la condición humana, sino que más bien entregar esta condición humana sin desarrollarla a los representantes políticos.
Y los representantes políticos se muestran como que van a hacer la pega por el elector en términos de conseguirles un eventual desarrollo. Y eso no ocurre. Y entonces lo que vemos al final de democracia representativa después de más de 100 años, ¿verdad?, es que los problemas se persisten en todo orden de cosas. Uno lo ve en la familia, uno lo ve en la educación, lo ve en el mundo laboral, lo ve en el mundo político. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Que hay que sacarle el apellido representativo y volver a darle a la persona su condición propia. Desarrollar las instituciones que conforman el orden político de manera que las personas ejerzan su libertad. Ejerzan su libertad, vuelvo a repetir, que es la libertad de la autonomía, es la libertad del desarrollo de las facultades superiores, es que las personas sean autosuficientes en todo sentido de la palabra, y para eso el sistema político nuestro y sus instituciones respectivas no están organizadas y orientadas para eso. Esa, te diría yo, es la gran diferencia entre un sistema y otro. Perfecto. Y en tu libro tú estás proponiendo en el fondo como volver un poco a buscar la forma de llegar a esa democracia participativa a pesar de la gran población que existe en el mundo y todo, ¿no? Por ahí va un poco la propuesta. Bueno, sí, lo que pasa es que la propuesta mía es antropológica. Es decir, primero analiza y ve cuáles son las condiciones superiores de la persona, cómo realmente se desarrolla y cómo podría alcanzar su felicidad desde un sentido de autonomía, de autosuficiencia, y que realmente la vida no sea un tormento, sino que sea una forma donde uno ya tiene las capacidades intelectuales, prácticas, emocionales, etcétera, las distintas inteligencias. Las mías son un grupo de inteligencias denominadas de otra manera, pero la emocional, la teórica, la práctica y la política. Y esas inteligencias son las que no son desarrolladas por el sistema, no permiten que exista ese desarrollo. Por lo tanto, hay gente que va a seguir siempre ahí en un estado, digamos, pasivo y en tercera persona, como yo le llamo, y no activos y en primera persona. O sea, no son personas que estén funcionando y dependen del Estado y necesitan al Estado, y sin el Estado no pueden hacer prácticamente nada. Y ahí está el juego y ahí está la trampa. La trampa es que tú transformas una población pobre intelectualmente, pobre en términos funcionales. Todos sabemos que la inteligencia funcional de este país es mala. En fin, y todos los otros factores que están muy deteriorados. Entonces, tú pasas a ser víctima y eres presa del Estado. Y se necesita Estado siempre, porque mientras más pobreza, más Estado vas a requerir. Y ese es el juego y esa es la trampa. Y la derecha, desgraciadamente, de esto no tiene ninguna conciencia. Muchas gracias, Sebastián. ¿Quieres cerrar, Coqui, esta primera intervención de Sebastián con algún comentario tuyo? No, no, la verdad es que está todo dicho, así que sigamos adelante con Gonzalo. Vamos perfecto. Y después vamos intercambiándonos. Gonzalo, entonces te damos la palabra y te agradecemos de nuevo tu presencia. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Gonzalo, Coqui. Primero yo también quiero darle las gracias a Sebastián por el privilegio de invitarme a leer este libro, que ha sido muy entretenido leerlo, por el privilegio además de estar en esta reunión con ustedes. Es interesante, Sebastián, leer el esfuerzo de alguien que trata de integrar una solución ambiciosa, ¿eh? Algo que no es. Nosotros estamos acostumbrados hoy día a la hiperespecialización, a mirar el mundo cada uno desde un ángulo distinto, y lo primero que yo rescato de tu libro es ese esfuerzo global, ese esfuerzo integrador. A propósito del sistema político, a lo que te llevó la Coqui, yo quisiera preguntarte, y en concreto, ¿cuáles son tus críticas al sistema político actual, a la clase política que nos gobierna, tal vez no solo en Chile, sino que también en el mundo occidental? Y a propósito de eso, tú en la página 85 del libro dices: el mayor imperativo del orden político es el desarrollo moral de todos los ciudadanos.
¿cómo se concilia eso que tú defines como un imperativo moral del orden político con la libertad individual? Bueno, varias preguntas en una, pues, estimado Gonzalo. Pero sistema político contrastado con tu visión de lo que debiera ser. Sí, sí, no, sí, está bien, sí. Yo soy alguien que cree mucho en la integración por una cuestión completamente elemental. Todos los sistemas, los grandes sistemas de la naturaleza y incluso del organismo humano son integrados. No existe en la física, no existe nada que no esté completamente integrado. Antiguamente en la física se creía que los sistemas nucleares, el óptico, el mecánico, qué sé yo, eran cosas desintegradas y que cada una funcionaba por su parte. Pero la verdad es que con el tiempo se ha venido a dar cuenta que no, que están todos integrados. Y eso en un aspecto tan fundamental como la física, ¿no? ¿Verdad? Que nos rige. Lo mismo en la condición humana. El sistema orgánico nuestro es una cosa totalmente integrada. Y después, con respecto al hombre, en la sociedad debiera funcionar más o menos lo mismo. ¿Por qué no se da una integración? ¿Por qué está tan separado, por ejemplo, el mundo teórico del mundo práctico? ¿Por qué la educación está tan separada del mundo laboral y de la familia y no se integra algo que realmente le dé la autosuficiencia necesaria a las personas? Porque la verdad es que yo lo que he descubierto con el tiempo, los estudios de filosofía, que la persona tiene el deber, entre comillas, está obligada a ser feliz. O sea, si hay alguna cosa que estamos todos de acuerdo en la vida, es que todos queremos ser felices. Entonces, que ese es como el hito máximo, como que el fin último es ser feliz. De manera que todo el resto son medios. Y esos medios no se adecúan. Entonces, salto a la gran crítica a la clase política, que no estudia el problema. La clase política se divide en dos grupos. Unos que hacen carrera política y no estudian el asunto, y otros que se dedican a estudiar el asunto y no hacen carrera política. Y entonces, esa gente que al final estudia el problema y lo estudia a fondo, la política la encuentra, perdóname la expresión, pero vomitiva. O sea, francamente vomitiva, el nivel de debate, los argumentos, las peleas, la violencia, etcétera, etcétera, que uno dice, bueno, aquí no hay por dónde, porque la gente que está a cargo de esto, de la política, no estudia el problema ni mínimamente. Y por ahí te diría que es la gran crítica. Claro, pero es viable, es viable hacer una integración. Podemos tener en un sistema de participación como el democrático, digamos, podemos tener líderes que integren la práctica con el conocimiento y reciban apoyo popular, reciban adhesión popular, puedan gobernar. Bueno, tú me haces una pregunta que yo no debería contestar mucho, porque la verdad es que lo que yo he hecho con mi tesis, ¿verdad? Y con el planteamiento mío, es despreocuparme si es políticamente correcto primero y si se puede echar a andar en un sistema que no funciona. Yo tengo que desligarme, me desligo del sistema de democracia representativa porque francamente yo creo que no va para ninguna parte, ya ha estado ahí operando más de un siglo y los problemas se reiteran y qué sé yo, qué sé yo. Entonces, para hacer una propuesta yo tengo que desconectarme de eso y desconectarme porque si no, no vamos a llegar nunca a plantear algo que pueda dar esperanza a pesar de todo lo difícil que es, porque evidentemente yo veo ahí todo lo que yo planteo y es francamente difícil. A pesar de que yo te digo que todo el sistema laboral, yo al menos lo practiqué. Y fue una de las cosas que más me sorprendió, porque cuando yo puse en escena un poquito esta sociedad entre capital y trabajo, que se propone en el libro la parte laboral, la productividad y los resultados era sorprendente. Pero sorprendente, o sea, te digo, se elevaron a 3 veces, ¿verdad? Y hay gente que por fin quería trabajar, pero estábamos en un sistema que pagaba mucho por resultados objetivos, no resultados de esos que uno redistribuye plata, no, resultados objetivos por productividad, resultados de la empresa, etc. Y esa cosa a mí fue muy impactante y fue lo que me provocó ir a la universidad a estudiar filosofía para entender un poco ese fenómeno. Y ahí me di cuenta que eso mismo podría ser aplicable a la educación de otra manera, porque aquí estamos hablando de la funcionalidad de las personas en el ámbito del trabajo y en la educación es más bien
la parte teórica. Entonces, pero igual obtuve, digamos, los elementos que me permitieron proponer también en la educación lo que ahí dice. Eso, grosso modo. De repente me arranco de la pregunta, así que aterriza. No, está bien. Pero más que desconectarse, yo diría la capacidad de mirar fuera de la caja. Bueno, es que, claro, los paradigmas suelen tener esa fuerza céntrica, porque te tiran para adentro, ¿te fijas? Y nadie sale. Entonces, al final, el convencimiento de la gente es que esto es así, porque es así, vale decir, el sistema que no representa, o sea, no resuelve las cosas y que persiste, es así porque es así, es como si fuera el sistema gravitacional, cuando no es verdadero eso. O sea, simplemente las cosas pueden ser corregidas y tienen que tener un fundamento, por supuesto, que en mi caso es el antropológico, pero que lo complica después porque es en sociedad la cosa, entonces es más complejo aún. Bueno, quizá la Coqui tiene una segunda pregunta con casi toda seguridad. Debe haber preparado como 8 o 10, porque siempre fue alumna muy aplicada. Está sin micrófono, Coqui. Coqui, micrófono. Ahora sí. Ahora sí, ya, profe. Bueno, no me digas, profe. Bueno, la verdad que el libro, para las personas que aún no lo han leído, es tremendamente interesante, porque parte de la historia, parte de la parte, digamos, todo lo que es la parte filosófica, para poder entender, en el fondo, la naturaleza y la esencia de las cosas, para poder utilizar políticas públicas de acuerdo a la naturaleza de lo que las cosas son, y no de lo que otros plantean que debieran ser. Es tremendamente interesante, yo se lo recomiendo a todas las personas. Tienen que tomarse un tiempo para leerlo porque es bastante profundo, y Sebastián en este libro además nos hace propuestas sobre la familia, sobre la educación, sobre la salud, sobre la política, etc. Y dentro de esas cosas bien especiales, él plantea un cambio, y este cambio obviamente no puede sostenerse sin un cambio del paradigma de la educación. Y en relación a ese tema, Sebastián, te quiero preguntar lo siguiente. Tú planteas en el libro que lo que se requiere es establecer una suerte de sociedad docente, desde una perspectiva sociopolítica, más que pedagógica. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Se nos puedes explicar? Sí, está bien la pregunta. Gracias. Mira, evidentemente que la sociedad docente que yo vislumbro y planteo no es de orden educativo, sino que es más bien que todas las instituciones fomenten y permitan el desarrollo de la condición humana, no que sean un mero medio, por ejemplo, para subsistir. En el ámbito del trabajo, yo digo, tiene que haber la subsistencia y tiene que ser justa y tiene que ser de acuerdo a elementos productivos y económicos y todo lo demás, pero tengo que darle, hacer que ejerzan de algún modo la libertad en la forma en que nos vamos a entender en el ámbito laboral, cosa que las personas desarrollen su capacidad práctica, la desarrollen, puedan desarrollar, entender la realidad desde una perspectiva que se da a través de esta participación y de estos resultados, que pueden ser buenos o pueden ser malos o pueden ser más o menos los resultados, pero siempre a la persona le rebota el producto de su acción. Por lo tanto, corrige, se reorienta, aprende, etc. Ahí tienes tú una cuestión de carácter, entre comillas, pedagógico, pero es la forma que uno aprende en la vida con los errores y los éxitos, ¿verdad? Sociedad docente en el ámbito laboral. En el ámbito educacional, ni hablar, pues ahí por supuesto que desarrollar la educación para desarrollar una capacidad amplia, una capacidad crítica del acontecer y de la realidad, tiene que primero entonces pasar por una educación que enseñe a entender la realidad y a pensar, y no entregue puros conocimientos dispersos, además, que en realidad no se pueden entender si es que yo no tengo primero una capacidad desarrollada del entendimiento. Eso es lo que yo echo de menos en la educación chilena. O sea, yo pregunto a mí, educación de calidad, nunca he entendido bien qué quieren decir con educación de calidad. Esto de cómo se lleva adelante la enseñanza, cómo yo lo veo, les voy a dar una metáfora. Es como si yo tengo un gran computador, ¿verdad?, que vendría siendo la mente humana, y le pongo varios sistemas, un Word, un Excel,
qué sé yo, otro sistema, etcétera. Fantásticos los programas, cada uno de esos son casi mágicos las cosas que hacen, pero resulta que no funcionan. La computadora no entiende, no los puede echar a correr. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema operativo, porque nadie le puso un sistema operativo. Entonces, aquí voy a hacer la analogía, ¿verdad? Siempre estas analogías no son absolutas, por supuesto, es que esa capacidad de entender, esa capacidad de razonar, esa capacidad de pensar, en la educación, que debería ser entregada en la básica, ¿verdad? En la primera escolaridad, que es donde más aprenden, tienen mayor capacidad los niños de aprender esas cosas que son metafísicas al final de cuentas, no existe, de manera que cuando tú le entregas los conocimientos, los niños están lateados porque no entienden bien para qué son, de qué le estás hablando, etcétera. Entonces, ahí obviamente el principio de sociedad docente de nuevo. Y después la cuestión política. La cuestión política, en vez de ser orientadora, que sea ética, que sea, tú ves que es todo lo contrario, o sea, los golpes, los puñetazos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué voy a aprender de bueno de esa sociedad, de esa forma de hacer política? ¿Qué me entrega de bueno? ¿Qué yo aprendo de ella? Entonces, están todos los eslabones cortados de algún modo, ¿te fijas? Y por supuesto, claro, la familia, al principio, que es la que está como diseñada para que desarrolle la inteligencia emocional del niño, para cuando llegue a su adolescencia, con esa inteligencia emocional, aborde las otras dimensiones de la vida, ¿verdad? De una manera más propia. Pero la familia está tan postergada, está tan en el suelo, que está lejos yo creo que los padres ni siquiera entienden qué se refiere uno por inteligencia emocional. Bueno, me han dicho que sea corto, ahí está. Coqui, si quieres comentar algo de Sebastián. No, es solo que dentro de las personas que están los espectadores piden que básicamente Sebastián se pueda hacer una síntesis de lo que trata de exponer en el libro. Un resumen cortito para las personas que no han leído el libro para que tú les expliques básicamente de qué se trata. Muy simple. Aquí te quiero ver. Claro. Mira, es un desafío que siempre se me presenta, esto que acabas de pedir, Coqui. Pero es evidente que el libro hay que leerlo para conocer todo lo que se dice, porque hay mucha idea ya, o sea, son quizás demasiadas. Yo soy pesimista, no digo en el acontecer, porque el acontecer al final de cuentas puede suceder que la divina providencia meta sus manos y esta cosa se tranquiliza. No, yo soy pesimista en el sentido de que de verdad no veo a la clase política preocupada ni mínimamente en esto. De verdad, o sea, pueden decir muchas cosas, pueden presentarse muchas proposiciones, pero todas están desperdigadas, no se integran, se dicen cosas superficiales, repiten las mismas cosas. Uno ve en los planteamientos, por ejemplo, los candidatos políticos a la presidencia, el caso de Sichel, qué sé yo, y me va a perdonar, yo no tengo nada contra él, de hecho, no sé, creo, a ver, bueno, puros lugares comunes, pero lugares comunes y bien comunes, o sea, que me digan a mí que van a hacer que el Estado sea más eficiente, o que van a ayudar a las pymes, o que, yo digo francamente, o sea, es casi falta de respeto, ¿te fijas? Y tú ves los otros que dice por ahí Briones, que decía que hay que terminar con la ISAPRE, y otro por supuesto que hay que terminar con la AFP, y otro que... O sea, realmente dicen, pero ¿cómo? No hacen un análisis de lo que está pasando en la sociedad, en cada una de las instituciones que conforman nuestro ordenamiento político, como para ser tan displicente y tan frívolo. Y llama y sorprende porque en realidad no es que uno o el otro, no, son todos. O sea, de verdad no se ve en casi ninguno una cosa que tire a resolver la problemática humana que existe en este país. Solo hablar de las depresiones, tienes un 30% de depresivo en el país, drogadicción, obesidad, o sea, son tantas cosas que el ser humano no tiene por qué vivir así. Bueno, entonces le vamos a pedir ahora a Gonzalo que dispare su segunda andanada. Sebastián, tu crítica a la democracia representativa, tú la insertas en una crítica feroz a la modernidad. O sea, en definitiva, tú la modernidad la das como una experiencia fracasada. Y como parte de ese fracaso son los problemas de la democracia representativa. Pero, ¿qué rescatarías tú de la modernidad?
¿Hay algo rescatable en la modernidad? Por ejemplo, a bueno, mí conceptos o principios como el de la igualdad ante la ley, como el del Estado de Derecho, me parece que son principios importantes, digamos, del desarrollo del ser humano, del desarrollo de la sociedad. ¿Cómo depuras tú esos elementos que consideras que son irredimibles de otros, o no hay ningún otro que salvar? A ver, primero quiero decirte que yo la modernidad la entiendo más bien como una cosa ideológica. No la entiendo como un fenómeno tecnológico, por decir algo. No, la entiendo como un fenómeno ideológico que se interpone después de un fracaso de 1300 años del medioevo, que también tiene cosas muy rescatables, pero que al final terminó fracasado por otras razones. Pero entonces aparece esta modernidad que en el fondo deja a Dios fuera y deja la condición moral como fuera, y va dejando una serie de cosas y aparece un poco lo técnico, ¿verdad? Yo te puedo decir que tengo muchas cosas que son rescatables de la modernidad, muchísimas, sobre todo en el ámbito tecnológico. Pero por otra parte, el resultado humano que nosotros percibimos de esta modernidad, a pesar de esos avances tecnológicos, dejan mucho que desear. Basta ver las estadísticas nomás. Basta ver las estadísticas en patologías mentales, en depresiones, en pobreza intelectual, pobreza funcional, pobreza emocional, etcétera, como para que me digan a mí que la modernidad es todo un hit. No creo. Ahora, que es perfeccionable, claro, pero nadie está mucho en esos temas. O sea, la cuestión sigue para adelante como caballo desembocado y tenemos más tecnología, cosas que son normalmente mágicas, como puede ser este mismo aparato, ya estamos haciendo el Zoom y todo lo demás, ¿verdad? Pero al final estos aparatos son un medio, no son un fin en sí mismo. La modernidad como que los toma como fin en sí mismo y olvida al ser humano, al desarrollo de la persona. La modernidad en ese sentido me parece que está mal orientada, que no hay una preocupación verdadera del desarrollo humano. Pero dejando de lado la tecnología, ¿vivimos mejor o vivimos peor que antes de la modernidad? Bueno, es que esa pregunta, Gonzalo... Dejando de lado la tecnología. Claro, no, tiene mucho que ver con la concepción que tú tengas de vivir mejor o vivir peor. Pues yo tengo la idea de que la felicidad humana tiene que ver con vivir en un estado de cierta paz. Y yo creo que estamos lejos de ese estado de cierta paz. O sea, desde la élite para abajo, ¿verdad? La clase política, la empresarial, hemos visto los desaguisados empresariales. Yo soy empresario, ex empresario, hablo de mis pares de algún modo. Entonces, yo te digo que desde una perspectiva material, sí, se vive mejor. Y de una perspectiva moral, no se vive mejor. Y de una perspectiva de paz, de tranquilidad humana, tampoco. Entonces, uno tiene que combinar, o sea, saber poner en la balanza estas cosas tecnológicas y modernas que nos permiten tener una vivienda mejor o alimentarnos mejor, qué sé yo. ¿Por qué tiene este otro costo tan elevado para obtener esas cosas? Ahora, hacemos del consumo también una religión. Yo soy parte de eso, o sea, la cantidad de cosas que tengo son lejos mucho más de las que realmente necesito, entonces ahí hay una culpa reconocida también. Pero eso te diría yo, en la discusión del modernismo como ideología versus los resultados materiales y versus los resultados del desarrollo humano y la felicidad humana, yo creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Mira, yo suelo decirle a mis hijos que la principal deformación de la sociedad actual de la que tienen que tratar de escapar es la creencia de que hay que pasarlo bien para ser feliz. Bueno, en realidad es exactamente al revés. Hay que ser feliz para pasarlo bien. Claro. Yo creo que tiene que ver con eso con eso a lo que tú apuntas. Claro. Es una cosa más amplia y más compleja, por supuesto, porque al final culturalmente hay una mezcolanza, por decirlo ahí, ¿verdad? Cosas que se entrecruzan, la gente confunde, pero al final yo siempre les digo, mira, ¿cómo define la felicidad? Estar en paz. O sea, estar en paz significa que uno anda por la vida descargado de grandes preocupaciones.
¿verdad? De preocupaciones que uno mismo se impone, porque si yo me gusta comprarme cosas y más cosas y por acá y por allá, lo que me estoy imponiendo son cargas que después tengo que hacerme cargo, en vez de estar viviendo de una manera más pausada, más tranquila, en fin, aprovechando las grandes cosas que también ha creado el hombre, pues, la música, la literatura, ver el mar, no sé, caminar por aquí, por allá. Yo creo que esta es una vorágine demasiado potente que al final los mayores nos venimos a dar cuenta que es errónea y que tiene que reventar. Y ya está reventando, si este problema es de Occidente completo, no es de Chile, no podemos ser Chile, no, es Occidente completo. Occidente completo está en crisis. Por lo más, esto no es que yo lo diga yo, sino que lo han dicho, Spengler ya lo decía en el año 24, creo, y después habían varios filósofos que han dicho, han pronosticado la caída de Occidente, ¿verdad? Tenemos incluso un historiador por ahí que tiene un libro que se llama ¿Después de Occidente qué? Como diciendo, bueno, cuando caiga Occidente, que lo damos por hecho, ¿qué viene? Esa es la pregunta que tenemos todos. ¿Qué se viene en la próxima pregunta de la Coqui? No, básicamente era un comentario lo que quería hacer. Sebastián nos invita a una mirada introspectiva. O sea, de alguna manera, él en todo el libro, de alguna manera, hace presente esta desconexión, ¿cierto?, entre la ética, la moral y lo que está ocurriendo. Y la falta de visión y análisis de nuestros representantes respecto de las necesidades reales de las personas, aquellas necesidades que te llegan a ser más feliz y a buscar el bien y, en el fondo, a buscar el bien común que tú describes. Tú ahí planteas que en el fondo en Chile ha habido, o en general, ha habido una revolución macroeconómica que es obvia, y esa revolución en el fondo le falta el sustento, digamos, sociopolítico. Entonces, ¿puedes explicarnos bien de qué se trata eso? Bueno, mira, yo creo que la revolución macroeconómica es una revolución bien llevada y que tuvo los resultados adecuados, con mucho dolor, ¿verdad?, el país, porque no nos vamos a olvidar del proceso, que fue un proceso que se inicia con mucho dolor y cuesta mucho, y muchos años hasta que de repente despunta esta revolución macroeconómica. Pero yo siempre digo que esta revolución macroeconómica le faltó la revolución microeconómica, de cómo meter a todos los agentes de la economía a participar. No a participar a la manera socialista de redistribución o de sacar plata y meter acá, y no, es que todos participen de verdad en un ejercicio pleno de su libertad a través del ámbito laboral, sobre todo, de manera que la revolución macroeconómica hubiese siempre tenido un sustento político. Resulta que no lo tiene. Y se demostró ahora que está todo el mundo hablando contra el neoliberalismo como si fuera la peste de todas las pestes. Entonces, ¿qué es lo que falló? Es que, claro, falló en que, en mi opinión, debimos haber sido capaces de haber asociado capital y trabajo de una manera sana, proporcional, productiva, matemática, etcétera, y haciéndolos cargo de todos los vaivenes para arriba y para abajo del devenir de la vida, pero con una salvedad. Y esto emana de un principio filosófico que a mí me gusta mucho decirlo y es muy corto. Dice, ¿qué es capital? Capital es trabajo acumulado. ¿Qué es trabajo? Trabajo es capital en potencia. Entonces yo analogo estos dos principios, ¿verdad? Y los hago posibles filosóficamente y posibles matemáticamente. Y hago ahí la unión de capital y trabajo mediante una sociedad entre capital y trabajo, ¿verdad? De acuerdo a los principios que rigen en todas partes para todas las cosas. Por una salvedad, como decía, que es que el capital ya no tiene la parte humana, porque ya es dinero y es dinero físico. En cambio, trabajo todavía está en formación y hay una persona involucrada en eso. Entonces, en este caso de la parte trabajo, tiene salvedad, estoy hablando del salario y todas esas cosas en la empresa, tiene un mínimo a todo evento, siempre, porque
tiene que sobrevivir la persona, ¿verdad? Pero de un mínimo para arriba, tiene que echar el juego libre de la economía y todos tener acceso a la propiedad y ejercer la propiedad de las más variadas formas, como lo hace la élite de algún modo. Esto también en proporción y que el juego sea más o menos común para todos. Entonces, cuando tú no hiciste eso, lo que hiciste fue no darle sustento político a la revolución macroeconómica. A nadie le interesa la revolución macroeconómica, le interesa nada lo al Banco Central, le interesa nada el tipo de cambio, la gente está pensando en otra cosa, porque no conoce el asunto, no sabe en qué consiste. Tú vas a preguntarle y el 80% de los ciudadanos no, te van a decir que no saben lo que es la UEF, cómo se explica la UEF, qué es la UEF, o la inflación, cuánto le saca los estados, los gobiernos le sacan mediante inflación riqueza a la gente. ¿Y tú crees que la gente se da cuenta? Que les quitan, digamos, 10% al año en un país más o menos razonablemente bien llevado. Otros países les quitan, hoy día veía que Venezuela le iba a quitar 6-0 a la moneda, hoy día salían en la tarde 6-0 a la moneda, ya te lo había quitado otros. O sea, les comen el salario, les comen los ingresos, todo mal. Bueno, vamos a darle la tercera y última pregunta de la serie a Gonzalo, para que después hagamos un comentario de cierre. Quizá yo me voy a permitir también alguna pregunta y demos paso a través del chat a algunas de las preguntas de quienes están presentes. Gonzalo. Gracias, tocayo. Tú, Sebastián, en el libro haces una cosa que es muy interesante para los que no lo han leído, que tú dices, mira, la sociedad se tiene que organizar básicamente a partir de una concepción antropológica, de una concepción realista del ser humano, de la antropología. Yo derivo un cierto bien, y ese bien es el que me ordena, de alguna forma, la organización social, porque solo en ese bien el ser humano se puede realizar y puede ser feliz. ¿Ah? Pero ¿cómo logro eso yo en la sociedad? ¿Cómo convenzo yo a los seres humanos de que efectivamente lo que hemos hecho en muchas dimensiones está equivocado y nos ha llevado a una sociedad con todos los problemas que tenemos? ¿Ah? Y nos ha llevado a la infelicidad, y nos ha llevado a la destrucción de la familia, a la falta de realización, en fin. El problema que yo te quiero plantear es si acaso esta concepción se puede lograr de una manera que no sea impuesta, que no sea autoritaria. ¿Esta visión de la sociedad es conciliable con la libertad política? ¿O simplemente tenemos que asumir que la gente no se da cuenta de esto y como no se da cuenta, se lo tenemos que imponer? Bueno, mira, yo, como decía en delante, me tengo que poner a extraer de esas dificultades de orden práctico. Yo creo que es terrible lo que tú estás diciendo, porque imponerlo resulta muy complicado, por decirlo menos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el liberalismo entiende que está la libertad para hacer todo lo que uno quiera. Todo lo que uno quiera, lo malo, lo bueno, qué sé yo, y como que no establece parámetros, ¿verdad? Yo he aprendido que la libertad es escoger entre distintos bienes, pero no el mal. Entonces ya ahí tengo un problema serio con el liberalismo, que establece que se puede escoger lo que uno quiera, ¿verdad? Claro, sí, tú me dirás, sí, pero no matar. Sí, no matar está bien, pero de repente hasta con ciertas condiciones que permiten hacerlo de algún modo, ¿verdad? Entonces, el liberalismo es el que tiene que revisar sus parámetros, más que porque yo lo quiera, es por los resultados que está obteniendo. Es así de simple. O sea, veamos los resultados después de, digamos, 200 años de liberalismo, veamos los resultados después de la democracia representativa que ha estado en escena más de un siglo, veamos los resultados y digan ustedes si estamos teniendo los resultados que realmente necesitamos para hacer una vida mínimamente feliz. Ahora, la respuesta de cómo se hace, la verdad es que a mí me queda grande también, porque yo te diría que
que es un proceso cultural que tampoco nadie se está haciendo cargo, de verdad. Yo creo que algunos profesores por ahí, en algunas universidades, etcétera, universidades que ya no hayan caído, digamos, en manos del progresismo, porque eso también hay que decirlo, ¿verdad? Son pocas las que se salvan. Entonces es realmente un proceso difícil, pero yo creo en la divina providencia, siempre la cito, porque la verdad es que creo en la divina providencia, siempre que la divina providencia termina sacando algo que hace que el derrotero cambie. Ya lo hemos visto en Chile varias veces. Entonces puede haber ahí una presencia de la divina providencia que haga esto posible de algún modo, pero así como está estructurado, la democracia representativa no es capaz, no va a ser capaz, porque es imposible que sea capaz. Desde luego tenemos un ejercicio del poder en el cargo, estamos hablando de la autoridad política, ¿verdad? Que en el primer año aprende, y en el segundo tantea, y en el tercero ejerce, y en el cuarto se va. Entonces tú dices, ¿tú crees que un proyecto de esta magnitud sería capaz de llevarlo, ni que se pusiera de acuerdo toda la clase política, sería posible hacerlo, lamentablemente? ¿Quieres comentar algo de eso, Gonzalo? Solo decir que creo que sería bueno, Sebastián, que el quinto libro pudiera avanzar un poco más en esta línea, ¿eh? En la conciliación de la libertad de la libertad política, me refiero, ¿eh? con el modelo que tú propones, que es muy atractivo. Pero creo que ese es el desafío siguiente, digamos. Bueno, Gonzalo, es que la verdad es que si uno tiene que alinear el avión a la pista de aterrizaje. Tiene que alinear las dos cosas. O sea, no es posible hacer un aterrizaje si tú no alineas el avión con respecto al eje de la pista. En esto es lo mismo. Nosotros necesitamos mínimos, humanamente hablando, y después, por supuesto, socialmente hablando, para que se reoriente la cosa. Pero si tú no lo dotas de algunos mínimos antropológicos, desde luego, lamento ser pesimista, pero no lo veo posible de ninguna manera, ni aunque yo me dedique al quinto libro, no veo cómo, si no hay una orientación mínima. Sebastián, mira, me voy a colar yo contándole a todos los que están presentes que usamos tu libro en junio, en el mes de junio, en los grupos de formación de Foro Republicano, y que uno de los párrafos que discutimos, el párrafo que a mí me parece el mejor párrafo de tu libro, es este, lo voy a leer, es cortito y va a permitirte probablemente trabajar un concepto que es clave en toda tu visión antropológica y política. Dice así el párrafo de tu libro: así como el hombre no nace ingeniero o electricista, tampoco nace virtuoso. Se hace virtuoso por hábito y para lograrlo necesita educarse. Esa es la razón de ser de los auténticos procesos educativos. Y aquí viene lo mejor de tu párrafo. Cuando las virtudes se despliegan simultáneamente, se paladea esa experiencia misteriosa que hemos llamado felicidad y que no puede imaginarse de antemano. Solo se sabe qué es cuando se alcanza una sensación objetiva de plenitud y de paz. ¿No te parece que diste ahí con la clave que Gonzalo te pedía en cuanto a la articulación, y esa clave es la virtud? Sí, es que Gonzalo, yo entendí que me lo plantea más bien del ordenamiento político y poner de acuerdo a las fuerzas políticas, y yo pienso al tiro en nuestra situación, y yo creo que todo eso que acaba de decir y que está escrito en el libro está bien propuesto, pero es tan lejos que les interese siquiera. O sea, tú puedes encontrarte con muchos juicios, incluso de este Zoom nuestro, de las más variadas formas, que está bien. Uno dice, todos tienen derecho a hacer la crítica que quieran, el juicio que quieran, pero yo creo que para ponerse de acuerdo, yo no sé por qué esto está como instituido así, es como yo lo pienso, es que para ponernos de acuerdo hay mínimos que tenemos que caminar todos juntos. De otro modo no es posible, ¿ya?
Evidentemente que para mí, yo aprendí hace mucho rato y siempre he trabajado para eso, para hacer una vida razonablemente feliz, pero desde esta perspectiva antropológica, por supuesto, junto con cosas materiales al mismo tiempo, porque, bueno, cosas materiales que dan satisfacciones, sin duda. Pero sí, yo reconozco que probablemente la forma no está, en el libro se dan todas las, o sea, se hacen los planteamientos en las distintas instituciones que conforman el ordenamiento político, pero yo no me veo como con fuerza política, así tipo que puede ser Gandhi o qué sé yo, para como reorientar mágicamente a una sociedad. De ninguna manera, no se me ha cruzado por la mente el cómo. Bueno, entonces le vamos a dar unos minutitos finales a la Coqui y a Gonzalo para que cierren, aparte que les agradecemos enormemente el tiempo que han destinado no solo en la preparación, sino en el hecho de haber estado con nosotros aquí, y para que te hagan un breve comentario final. Coqui. Bueno, junto con agradecerte, Sebastián, tu libro, quiero también darte un poco de ánimo, porque creo que todo lo que tú planteas, con esa profundidad que tú lo planteas, es volver al sentido común. Y creo que tenemos candidatos que están buscando eso, de volver a lo que las cosas son realmente y a preocuparse de las necesidades reales de las personas. Entonces te invito a tener esperanza. En pocos días más tú vas a conocer un nuevo programa presidencial que puede ir bordeando la solución de lo que tú estás planteando en tu libro. Y que desde luego yo como chilena te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias a ti, Coqui. Gonzalo. Yo, junto con agradecerle a Sebastián una vez más, quiero invitar a todos nuestros amigos que están hoy día aquí con nosotros, que lean el libro de Sebastián. El libro de Sebastián tiene algunas cosas que yo encuentro en algunas virtudes que son muy valiosas. Primero, es un libro que hace pensar, y hace pensar porque cuestiona muchas cosas que hoy día uno da como datos, que uno da como hechos irrefutables. Sebastián se atreve a refutarlas. No deja títere con cabeza, en cierto sentido. O sea, se planta frente a la democracia representativa, se planta frente a la teoría de la evolución de Darwin, se planta en buena medida frente al pensamiento social liberal, se planta frente al liberalismo en su dimensión económica también, en cierta forma. Y tiene esta virtud que yo decía antes, que por lo menos a mí me gustó mucho, este esfuerzo de integrar, como él decía, desde una mentalidad sistémica, los distintos problemas del ser humano, y claro, lo hace partiendo desde una concepción unívoca del individuo, desde una concepción de la persona en lo que es esencialmente, esta antropología a la que él se refiere. Y uno no está acostumbrado hoy día ya ha perdido la costumbre de leer libros que hagan reflexiones, que hagan este esfuerzo mayor, y al mismo tiempo cuestionando tanto dato que hoy día damos como verdad incuestionable, ¿no? Esa capacidad de cuestionar a uno lo hace pensar y lo hace creer que efectivamente las cosas se pueden hacer distinto, y es necesario hacerlas distinto, porque sin duda alguna lo que tenemos hoy día no está funcionando bien. Y ese es un dato. Uno puede estar más o menos de acuerdo con el enfoque que le da Sebastián, pero que las cosas no están funcionando bien hoy día, no hay duda alguna. Así que muchas gracias, Sebastián, y lean el libro, se van a entretener. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Yo me voy a permitir del chat escoger dos comentarios para que tú también los puedas tomar y hacernos alguna reflexión, Sebastián. Hay una persona en concreto, Luis Felipe Moncada, que nos dice si pudieras explicar un poquitito en qué consiste la asociación Capital Trabajo a la que te referiste un poco a la pasada, y que es probablemente una de las contribuciones más notables del libro. Bueno, mira, yo te quiero decir que en empresas grandes europeas o norteamericanas, normalmente la plana ejecutiva tiene un sistema de participación por bonos que muchas veces
son fijos y a todo evento, cosa que me parece que es un error, pero en una gran cantidad de empresas en el mundo y muy importantes, tienen un sistema de participación con los ejecutivos y obtienen resultados que muchas veces eso te lleva, tiene algunas cosas inadecuadas, como exacerbar ciertas conductas que no me parecen adecuadas. Pero así todo, lo que quiero decir es que por la vía de los resultados de la gestión y de los resultados de la empresa y de la economía, ellos obtienen mejores ingresos. Eso, tan simple como eso, yo no entiendo por qué no se hace con los trabajadores en general. Y mi respuesta a esta pregunta que me hago es que el sistema político, que se divide el poder, hay un sector político que hace lucha de clase y que necesita el problema, necesita el conflicto. Entonces van a hacer todo lo posible por impedir una asociación sana entre capital y trabajo, una asociación proporcional, de acuerdo a la productividad, de acuerdo a los resultados de la economía, de la empresa, etcétera. Una cosa súper bien pensada, ¿verdad? Con un sistema que lo administre, etcétera, etcétera. Eso me llama la atención. ¿Por qué es tan bueno para las élites y no es bueno para los trabajadores? Y al tiro observo los problemas políticos que se presentan. Incluso la clase empresarial podría decir, mira, no, que por ahí se me van a meter y van a querer meterse en los resultados, cosas de este tipo. Entonces los dos están con temor, porque evidentemente hay un conflicto de lucha de clase de por medio. Entonces, ese es el problema que tiene. Pero ¿en qué consiste la asociación de capital y trabajo? Tan simple como eso. Es que si yo tengo un capital, vamos a decir, $1 millón, por decir algo, y mis trabajadores, que vamos a suponer que son 10, representan un determinado capital, en lo que valen sus horas de trabajo, en lo que vale su productividad. Y a partir de eso yo puedo hacer una asociación matemática, que es que ellos ponen el 10% del capital y yo pongo el 90% del capital, o el 80%, el 20%, lo que sea que resulte. Y por ahí, digamos, más allá de los mínimos que tienen que prevalecer, porque no podemos caer en la qué sé yo, que la persona no tenga cómo subsistir, ¿verdad? Pero de un cierto parámetro para arriba, que haya esta asociación por resultados. Y al final en eso consiste asociar capital y trabajo. Capital es el que puedo poner yo como empresario y trabajo llevado matemáticamente como capital es lo que pondrían los trabajadores. Buscarle por ahí. La productividad, yo le digo al tiro que yo lo practiqué durante, no sé, 20 años, se eleva al tiro 3 veces. Y las imposiciones son 3 veces y los valores para las vacaciones son 3 veces y todo sube en esa magnitud. Gracias, Sebastián. Y te voy a hacer una última pregunta, que en este caso es de Juan Villalobos. Es una pregunta más bien de orden político. En este caso, Juan plantea que te recuerda que tú dices que hay que pasar de la democracia representativa a la participativa. Y él hace ver que los constituyentes de la lista del pueblo parecen tener un planteamiento algo parecido. Entonces él está un poco sorprendido. ¿Y cuál sería la diferencia entre tu planteamiento de democracia participativa y el que están haciendo de manera estridente los convencionales de la lista del pueblo? Bueno, mira, el comunismo siempre ha hablado de participativa, de tener una democracia participativa. Y sabemos perfectamente lo que postula el marxismo y el comunismo en Chile respecto a eso. O sea, todos sabemos qué significaría para ellos ser participativo, que se lo lleve el Estado completo, lo administre el Estado y que ellos ahí hagan las distribuciones de acuerdo al gusto de ellos. No tiene nada que ver. Lo mío tiene que ver con una democracia participativa por la vía de las instituciones, de la manera que más o menos lo he explicado, en familia, en educación, en trabajo, etcétera, pero que se integren y que salgan adelante, que ejerzan su libertad. El marxismo, la lista del pueblo, el comunismo, todo lo contrario a ejercer la libertad de las personas y que tengan autonomía. Lo dicen explícitamente, somos comunistas y no queremos este desarrollo de la persona en cuanto persona. Entonces, son dos conceptos completamente. Uno es colectivista y el otro, entendiendo que hay un contexto social en donde uno tiene que interactuar, busca el desarrollo de la persona, en cuanto tal, cada uno con su propia individualidad, con sus vocaciones, con sus deseos, con sus aspiraciones, qué sé yo, que son todas distintas. Yo quiero ser futbolista, el otro quiere ser intelectual, el otro quiere ser aviador, qué sé yo, pero
pero cada uno verá qué es lo que quiere, pero tener las condiciones para más o menos ejercer las vocaciones o los intereses, qué sé yo. No tiene, en mi opinión, nada que ver, a pesar de que el término sea el mismo que se utiliza. Quizás hay que buscar un sinónimo, pero son dos cosas completamente distintas. Gracias, Sebastián. Bueno, hemos llegado ya casi a completar una hora, que es lo prudente. Simplemente darle de nuevo las gracias más profundas a la Coqui, a Marie-Claude Mayo y a Gonzalo Cordero por el tiempo que han destinado, por la inteligencia que han desplegado, por el ánimo que nos dan a los que estamos en la vida pública en una u otra dimensión, sabiendo que ellos están poniendo sus mejores esfuerzos en esa tarea. Y por supuesto también de manera muy central a Sebastián, a quien bueno, me honro en ser su amigo y en haber podido entender el afán enorme de servicio que tiene. Hay pocas personas en el país que uno pueda conocer con un sentido de entrega. Podría él refugiarse, como tanta gente lo hace, en su bienestar, ¿no? Y tiene un sentido profundo de entrega, de amor a la patria, en sentido republicano, muy metido en su corazón, que todos tenemos que agradecer, y una manera de agradecerle es difundiendo el libro, que está a la venta en la Feria Chilena del Libro, está a la venta en Laberinto, en esa pequeña librería que hay, donde también están mis libros, en la Plaza Lo Castillo, y seguramente va a estar a la venta en Mercado Libre también. Y cerrar simplemente esta reunión dándole las gracias a Diego, que ha sido nuestro anfitrión, administrando el Zoom de Foro Republicano, animándolos a entrar a la página de Foro Republicano. Es una página que todavía estamos rehaciendo, vamos a lanzar la página nueva para el 25 de agosto, pero sobre todo para ver ahí la mesa redonda impresionante que tuvimos el jueves pasado con dos convencionales, con la Marcela Cubillos y con Rodrigo Álvarez, donde nos hicieron ver a las casi 180 personas que estábamos asistiendo la enorme gravedad de la situación que ellos están experimentando, sufriendo en realidad al interior de la Convención Constitucional. Los animo a verla, es un momento, creo, decisivo de la formación cívica, de la formación política de cada uno de nosotros, y les va a permitir también conocer otras dimensiones de la actividad del Foro Republicano. Muchísimas gracias de nuevo para la Coqui, para Gonzalo, para Sebastián, para todos los que estuvieron presentes. Agradezco mucho la participación de todas las personas en este Zoom. Agradezco muy sinceramente y con mucho cariño a Gonzalo Cordero, a quien yo admiro mucho, una persona que tiene cualidades humanas y políticas y culturales importantes. La Coqui también, porque te veo muy alentada, con mucho optimismo, lo cual yo conocía a tu papá y a tu mamá cuando, qué sé yo, tú eras niñita chica, me imagino, ¿verdad?, en Santo Domingo. A Gonzalo Rojas, particularmente también, porque él le ha puesto bastante energía a que yo saque adelante este proyecto. En realidad, él fue el instigador de esto, ¿verdad?, de esta maratón que uno cree que van a ser maratón de unos 5.000 metros y termina siendo una maratón mayor a 42 kilómetros. Entonces agradezco a todos los participantes y particularmente a ustedes tres y incluso a mis asistentes también, las personas que me han ayudado, y estoy muy contento con el resultado.